salido acá? ¿Querés que la parte 6 porque? Sí. Hola. Hola, amiga. Bueno, hoy todo vive. Bueno. Hola, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha? Ahí sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Santa Fe. Es la primera vez que venimos. Acá estamos con la estrella de hoy, es Analía Giordanino. Vamos a charlar un poquito sobre escritura con Valeria Anzó. Y después vamos a presentar su libro, Amiga Fantasía, que está acá. Bueno, ya estamos grabando, así que no sé si se ve ahí. Este es el ciclo Mientras Escribo, que lo estoy federalizando ahora, porque es un nombre que me gusta mucho, que está un poco robado de distintos lugares, ¿no? Primero de Faulkner y después de la traducción argentina de este gran escritor norteamericano que todos conocemos y que tiene ese manual tan lindo. Así que el genio del terror. Y bueno, y me lo agarré yo al nombre ahí y vamos a hacer esta charlita, presentación, que la he hecho en varias librerías de Buenos Aires. La última fue la del Fondo de Cultura Económica, pero también en la librería de Borges 1975, que es un club de jazz también. Y bueno, próximamente vamos a funcionar más federalizados. Este es como el primer evento, así. Y también vamos a ir a la casa de los escritores a ver dónde trabajan, porque me parece que también es algo muy curioso pensar a ver que la persona que escribe, dónde escribe, en qué condiciones, etcétera, porque no todos tienen un estudio. Hay quien escribe con los chicos ahí en la cocina o donde sea, ¿no? Y bueno, hoy estuvimos pensando porque, bueno, Valeria Anzó viene de estudiar a Gori, trabaja con archivos. Y cuáles son los alcances, pensábamos cuáles son los alcances de la escritura. Yo había pensado algunos puntapiés. Nosotras escribimos narrativa. Bueno, vos, Analía, también escribís poesía, tenés publicado poesía, y voy a leer algo que vos escribiste en las redes ayer, que dije, qué interesante esto que escribió, porque también está alineado con lo que íbamos a hablar. ¿Qué hace quien escribe cuando sabe que escribe? Prepara una obra, no piensa en eso y produce simplemente. Obra y archivo de obra, ¿son lo mismo? Bueno, esto porque estamos alineados con el trabajo de Valeria, que también tiene material de Gori publicado, y también has hecho análisis y has escrito los libros que han salido, La mosca en la trama, sobre Gori. Bueno, yo no sé si se escucha. Sí. Yo con estas dos escritoras que me gustan mucho estoy ocupando el lugar de la lectura, por un lado del lector, pero también desde la academia. Yo soy académica, o sea, soy doctora en letras. Mi trabajo doctoral justamente fue sobre el escritor Gastón Gori y su archivo personal, pero más que nada yo lo que estudié fue la construcción de la imagen del escritor. Entonces mis reflexiones tienen que ver con
cómo se figuran los escritores en el espacio social y en la intimidad, porque yo también estudié los diarios personales de Gori, que el trabajo que estamos haciendo con las chicas de La Mosca en la Trama está buenísimo, es reeditar este escritor, es un escritor de Santa Fe, que murió en el 2004 y no se reedita hace mucho tiempo. Las chicas están haciendo un hermoso trabajo editorial, yo colaboro haciendo los estudios preliminares, Guille Canteros, que estaba por acá, hace las contratapas, y el trabajo de ediciones de La Mosca en la Trama. Son libros muy hermosos, que están justo en esta librería también. Y más que nada, mi cuestión acá tiene que ver con preguntar, con las preguntas que yo me hago cuando Vivi nos invita a conversar son, bueno, yo soy lectora, sí, pero también yo trabajo leyendo literatura y dando clases a alumnos que tienen que leer literatura de otra forma. ¿Cómo hablamos de los escritores cuando damos clases, no? Bueno, Ana también es profe. ¿Cómo hablamos de literatura? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo nos imaginamos los escritores sus espacios de escritura? Que es lo que vos decías, esto de tener el estudio, de Virginia Woolf diría el cuarto propio, ¿no? Que las mujeres, la escritura, la independencia y un montón de cosas se ponen en juego. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con eso. O sea, dónde se escribe, qué archivos se generan. Tenemos que pensar, como me enseñaron a pensar mis colegas de archivística, que los archivos siempre son archivos en uso. Entonces todos generamos archivos personales, pero un escritor genera más, porque ellos trabajan con la palabra, con la lectura, con la escritura, con la letra, impresa a veces, ¿no? Pero también digital. Bueno, todas esas preguntas yo no tengo respuestas, solo me las hago todo el tiempo y sostengo mi trabajo diario haciéndomelas. Así que estoy contenta de estar con estas escritoras ahora y poder decirlas en voz alta, justamente. Bueno, y pensando en la escritura, vos, Analía, que tenés un recorrido más grande, yo tengo un solo libro publicado hasta ahora y estoy produciendo, pero publicado uno solo. Vos tenés un recorrido más amplio y pensando en términos de género o de escritura, porque creo que hay algo de... te atraviesa el fantástico en algún punto, me parece. ¿Cómo escribís? ¿Pensás en esos términos de extrañeza? ¿Trabajás con libros a tu alrededor? ¿O cómo empezaste a escribir? ¿Cómo empezaste a escribir? Bueno, primero agradecer a Viviana Bernadó que esto que ella dice, y sigo después con lo que me preguntas, voy a ser cortita, pero agradecer esto de la federalización del mientras escribo, que yo me colgaba en tus entrevistas, he visto un montón. Hacía rato que no charlamos de eso. Bueno, nos conocimos ahora personalmente, pero en realidad venimos conversando en redes sí, hace un tiempo. Igual con Valeria, re contenta de que también el trabajo de la escritura no es solo el presentar el libro y hablar sobre el libro y qué sé yo, y encontrarse con escritores, sino que tiene también otra cosa, como por ejemplo el laburo de Valeria, que creo que no se diferencia tanto del trabajo del escritor. Si bien hablamos de ficción, en el caso nuestro, pero tu trabajo también tiene una puesta en escena, si se quiere, de poner en el archivo, el poner la cabeza en el lugar de cómo miro a ese escritor. Y vos también producís, que era lo que hablábamos también cuando pensábamos esto, que está buenísimo como abrir al pensamiento, que no solo todo es escritura para los que escribimos, sino que también hay otros que escriben sobre la escritura de otros. Y creo que también debe entrar algo de la ficción. No sé, sí. Después me decís vos. Nosotras lo que hablábamos antes era de pensar la literatura en sentido amplio, como el escritor que escribe, el proceso íntimo, etcétera, pero también todo lo que la rodea y todo lo que está afuera. No solo la figura del lector, que también la lectura se puede asociar a algo íntimo, sino de alguna manera la institucionalización, o sea, publicar un libro, una editorial, un proceso, eventualmente también una traducción o lo que sea, más todas las otras operaciones que se generan, estos diálogos, entrevistas, todo lo que el escritor pone en escena también, y que involucra un montón de actores. Así que lo que está bueno de esta propuesta es que
podamos ampliar eso, ¿no? Y eso, pensar la literatura en un sentido amplio y la tarea de la escritura como algo que te atraviesa a vos, como escritora a vos, pero también a mí, digamos, como lectora, también a mis estudiantes, a quienes yo les doy, puede ser tus libros, o también a los otros lectores y también a los que escribimos y producimos conocimiento acerca de lo que ustedes producen, ¿no? Yo como para contestarte, Vivi, que no quede ahí, sin decir el universo, yo no tengo, como otros escritores, no tengo una idea de lo que yo hago como no pienso que estoy haciendo una obra a largo plazo, aunque uno tiene que crecer y decirlo en algún momento. Quizás recién ahora estoy pensando en que tengo una obra, pero en realidad la escritura yo la pienso como algo vivible, algo en relación al impulso del vivir como un elemento más de la vida, en mi caso. Entonces quizás, yo no sé si es de género o no me lo he preguntado, pero a veces con amigas escritoras sí pensamos en esto, qué es escribir, cómo es escribir cuando estás viviendo. Yo lo que nunca logré y no ha sido mi interés es pensar en obra, pensar en una obra. Yo no he hecho ese salto que hacen otros escritores, que es que estoy produciendo una obra y me muestro de determinada forma, construyo una idea de escritor o de escritora. No he logrado, pero no porque la considere inválida, sino porque mi modo de escribir siempre ha sido cotidiano. Y empecé por el lado de la poesía, con una mirada sesgada, que es que la realidad no me conforta. Eso sería algo muy simple, la realidad no me conforta, entonces empecé como refugiándome en esta cuestión del refugio, de la lectura, sobre todo de la lectura, desde chica. Yo lo veo a mi hijo que ahora está presente, que es una lectura compartida. Él creo que hace de la lectura una cuestión compartida, porque uno le dispone otras cosas. En mi casa había libros, se compraban libros, y yo siempre cuento esto porque todavía me maravilla, una casa que no tenía muchos recursos, pero una biblioteca física muy chiquitita, de 2 anaqueles chiquitos sobre el piso, pero mi mamá hacía un ritual todos los meses cuando cobraba y me llevaba a elegir un libro. Entonces también tiene que ver con algo de lo ritual. Quizás es también la presencia de otra cosa que siempre cuento, un abuelo poeta, de poeta oral, de las familias orales. Se levantaba en una mesa y decía, escribí, si era el cumpleaños de tal, escribía un poema para. Entonces el vislumbre de la escritura y la literatura como algo físico. Mi abuelo se paraba a recitar y mi mamá me llevaba hacia la librería a comprar, relacionado también al sueldo, ¿no? Un premio, un ritual cada mes. Así que no vengo de la idea de, qué sé yo, es surreal de tener, en mi caso, surreal lo digo con cariño, no despectivo, de una familia que ya tenía el acceso, sino que al no tener el acceso buscaba, pero naturalmente. Entonces creo que mi modo de escribir tiene que ver con escaparme también yo nací en el 70, crecí en los 80 y en los 90, y a caballo de todas las crisis, y ha hecho mucho impacto eso también en mi escritura. Especialmente ahora, en Amiga Fantasía, puse, como para tirarlo nomás, esta idea de que el mundo de la lectura y el mundo de la escritura hace un mundo fantástico paralelo que interviene con la vida cotidiana. Después uno sigue haciendo todo el resto de las cosas, va a la escuela, toma la leche, ve al abuelo cocinar, ir a la feria, es parte del vivir. Sigue siendo así, en mi caso. Yo creo que lo que decís, uno empieza por la lectura, a mí en ese caso me pasa exactamente igual. No había biblioteca en mi casa y
y la biblioteca pública en un pueblo pequeño como es General Villegas, que además es el pueblo de Manuel Puig. La biblioteca era el alma del pueblo y en mi casa, cuando descubrí yo los libros, mi papá me compró 2 o 3 libros, así cuando empezaba a leer en primer grado, no sé, algo así, a escribir, y tenía una voracidad, descubrí que tenía una voracidad por leer, que no me leían cuentos, no tenía una abuela que me leyera cuentos, ni mi mamá, ni nada. Y recuerdo que éramos muy, muy pequeños y mi mamá nos leía de noche, en una casa de campo, el caso de la doctora Jubileo, por ejemplo. Y después te tenías que dormir. Después de eso te tenías que dormir. Un crimen que nunca, que todavía pienso y me da frío. Esas eran las lecturas en casa. Entonces, rápidamente me asociaron a la biblioteca porque yo no tenía la plata para comprarme todos los libros que yo quería, todos, y empieza por ahí, el deseo después de escribir. Es un deseo que... Sí, se enciende. Sí. Y sí, creo que es en esa primera etapa de la vida ya de empezar a escribir que mamá, papá y los libros. Eso. Sí, en mi caso fue igual. Nosotros teníamos varios libros, pero esa voracidad. Hay una novela de Amelino Tom, y era una biografía del hambre, ese hambre que uno tiene, y esa cosa podríamos pensar quizás, sin generalizar o sí generalizando, que la lectura tiene que ver con esa disconformidad con lo que te pasa. Yo a mis estudiantes a veces les digo, chicos, nuestra vida puede ser aburrida, pero si leemos, no, digamos. Entonces esta cuestión de salirte del refugio, la lectura como algo íntimo, que es muy personal y que desde niños, a mí también me pasa, nos acompaña, las bibliotecas públicas, yo de toda la vida sigo siendo usuaria de bibliotecas, y esta cosa de poder salirte de esto para estar acá también. Yo también escribía, ahora ya hace un tiempo que no lo hago más, ficción, etcétera, pero más que nada yo quería dedicarme a algo que me obligara a leer todo el tiempo. Ahora más de una vez me he arrepentido, la verdad, pero bueno, tengo un gran caudal de lecturas obligatorias. Así entramos todos a la facultad de Exacto, letras. así es como uno empieza a estudiar letras, en realidad es verdad. Y bueno, se me cumplió el sueño, ahora tengo decenas de libros para leer por mes, más todos los que sí quiero leer, entonces es un montón. Pero bueno, sí, soy muy feliz haciendo este trabajo porque justamente yo me hacía esta imagen cuando era niña, ¿no? Como la imagen de vivir entre libros. Y la cumplí al final. No sé si está tan bueno, pero bueno, la cumplí. A eso tengo que decirlo. Tengo mi estudio, tengo mi cantidad enorme de libros, tengo mis horas enteras de encierro y de leer y leer y leer y escribir. Porque la lectura y la escritura son prácticas que van juntas, digamos. Ya sea que uno escriba ficción o comentarios o un montón de cosas, ¿no? Bueno, y yo tenía pensado una pregunta para vos, ¿vale? ¿Qué producción deriva de un archivo? Mira, porque eso me parece que no lo dijiste, no. Porque es muy interesante lo que como que todo lo que producción puede en el ser. sentido de qué podemos Sí, pero generar. ¿qué se genera? Sí, ¿qué cosas se pueden generar desde un archivo? Mira, para empezar hay que pensar que todos generamos, como dije, archivos, los escritores los generan, pero hay algo que cambia, como pasó con el archivo de Puig, cuando el escritor muere. Porque eso, que era algo propio, se vuelve un objeto de interés cultural o social, digamos. Entonces todo eso que supuestamente estaba pensado para el orden de lo íntimo pasa a ser otra cosa. Nosotros, en el último proceso que hicimos para editar el libro de Boric, que señalo para este lado porque lo tengo en la cartera, se publicó hace muy poquito, Nicanor y las aguas furiosas, ocurrió, esto
no lo responde directamente, pero creo que puede ser un ejemplo. Gastón Gori era un escritor que escribía a mano, porque era un hombre que vivió entre el 15 y el 2004, escribía a mano, y dejó todos sus manuscritos encuadernados, sus diarios personales, sus anotaciones, sus notas, los borradores, las entrevistas, todo guardado en su archivo. Vos lo podés consultar. Voy a consultar los originales de la novela que teníamos que reeditar, que es Nicanor y las aguas furiosas, y encuentro con ese título un cuaderno en el que él había anotado desde el día que terminó de escribirla hasta el día que la publicó, que fueron 9 años, todo lo que le pasó para tratar de publicar esa novela, que nadie la quería, porque era una novela sobre un trabajador rural que se queda sin, lo echan y se queda sin nada, sin tierra, sin nada. Era una gran denuncia al sistema, digamos, a los grandes latifundios, a todo lo que Gori en su vida contra lo que peleó. Era el momento de pelear fuerte por la reforma agraria en Latinoamérica, que en Argentina nunca se dio. Vivíamos en dictaduras y nadie lo quería publicar. Estuvo 9 años, un diario entero, solo de eso. Eso fue terrible porque lo entré en desesperación, quise transcribir todo, hablé con mi amiga la editora, le digo, Lucy, vamos a publicar todo. Y me dice, vale, bueno, no, sea realista, no se puede hacer este trabajo en un mes. Bueno, ahí acomodamos un poco. Un producto sería, por ejemplo, publicar todo eso, darlo a conocer, que el archivo sea, como el archivo es performático, es social, que sea un archivo vivo, digamos, que pueda ir democratizado. Es un gran laburo y hay un montón de factores. Y otros son solamente que esos archivos de escritores te completen o reformulen o construyan también la imagen del escritor. Porque también hay que pensar que los libros son libros, sí, pero que los libros son también el escritor. Y que uno no lee solo, a veces sí, pero a veces no. Digamos, uno no lee solo un libro perdido, suelto, que te cayó, sino que vos vas, lo comprás, conocés al escritor o no, y si te gusta volvés a comprar otro y así, y vas. Más que nada en este momento que estamos súper performáticos todos, redes sociales y demás. Entonces no es solo la obra literaria, sino que es todo lo que está alrededor. El archivo puede hacer que esa imagen, o que esa figuración, o que esa postura, dicen algunos críticos, sea distinta, por lo menos, ¿no? Vos decías, porque me parece que lo del tema de Internet, que hace a un mundo explotado acerca de lo que uno puede decir de sí mismo, a sabiendas o no, de que está construyendo una imagen, que algunos escritores lo tienen más claro, otros no. Antes de eso, me enternece y me admira la cuestión de la obra, esto que vos decís, del diario del rechazo de su obra. Antes, con la letra escrita y sin la letra escrita, que es a lo mejor el salto que hay entre los archivos del mitad del siglo XX y mitad del siglo XX en adelante. Quizás es más fácil la construcción de un mito, una obra, el que soy, el que no soy, de Internet en adelante. Pienso, muy rápidamente. Puede ser, porque ahora la imagen juega mucho más, pero... Es que hay más recursos además para eso. Pero antes también había, digamos. Antes, por ejemplo, no sé, bueno, se mandaban cartas los escritores. Gori guardó 4.500 cartas en su... Otras cosas, pero en realidad ustedes dirán mejor que yo, pero yo pienso que las cuestiones editoriales y las idas, venidas, no sé si cambiaron tanto, digamos. Y tampoco el tema de la censura, y tampoco el tema de los recursos, y de publicar en Argentina, y ser del interior. Ensuciaron un poco el entendimiento acerca de eso. Tiene que ver con lo público y lo íntimo. Cuánto de las cartas que uno escribe, no sé, bueno, no dijimos que Karina Radilov, que estaba acá, sigue estando presente, porque bueno, no pudo venir, es otra de las convocadas para esta charla. No pudo viajar porque estaba enferma, qué sé yo, pongo... y le mandamos un gran saludo. Sí, le mandamos un beso, que probablemente esté mirando. No sé, pienso en esto, con Cari nos mandamos para lograr pensar en textos, nos escribíamos mails y terminamos hablando de cualquier otra cosa y no de la escritura.
Igual ahí ¿Quién sabe cómo eso quedará? No sé, en ninguna de las dos lo pensaba como algo relacionado a una obra, sino algo totalmente íntimo. Pero vos tenés que pensar que si vos construís un archivo, lo decidís vos. Y el archivo es algo que vos decidís, con más o menos conciencia, dejar para después. Si vos sabés que, no sé, por ejemplo, quizás tu hijo, después que vos, cuando ya seas grande, que no se va a ocupar y vos vas a ir eligiendo qué dejar y qué no. Es como en los archivos personales, uno elige la foto del exnovio que guarda y la que tira, digamos, ¿no? En la época de los 90 que teníamos todas las fotos impresas encima. Pero bueno, con todo es así. Entonces el archivo es un elemento de construcción de la imagen también, digamos. Yo también tengo una duda con eso, ¿no? Pero quizás sea una pregunta retórica, porque pensando en Puig, que es el escritor de Villegas y el archivo que yo conozco, digamos, él muere del corazón, o sea que deja las cosas como están, y yo creo que si a mí me pasara, querría volver a mi casa después, digo, pensándolo con humildad, porque siempre pensando en Puig uno es mediocre al lado de ese escritor, ¿no? Pero pensándolo en esos términos, ahí no sé si puedo elegir, y de todas maneras las cartas de Querida Familia son algo, un hallazgo que me parece impresionante, que parte del archivo. Mira, en el caso del escritor que yo estudié, por supuesto que no tenemos posibilidad de comunicarnos con él y que también habrá cambiado de opinión varias veces. Puedo decir con fuentes documentales que lo aseguren que él sí pensaba en eso, porque él dejó notas, dejó indicaciones: si alguna vez esto se usa para tal cosa y se quiere publicar, por favor tengan en cuenta. Gori sí lo hizo, y él eligió, y en una vida tan larga, este es un escritor que murió a los 89 años, él hizo sus expurgos, es decir, él limpió el archivo también. Entonces, él sí. Inclusive también hay algo bien interesante, pero que es motivo de otra charla, que son los diarios de escritores, porque vos sos escritor, escribís tu obra literaria, haces tus intervenciones públicas que siempre tienen que ver con la palabra, entrevistas, presentaciones de libros, les escribís prólogos a otros colegas, y también escribís un diario. ¿Y ese diario de verdad es solo para vos? ¿O tenés alguna conciencia de que en algún momento quizás alguien lo va a leer? ¿No? La crítica dice que no, desde el siglo XX todos sabemos que alguien puede leer eso, entonces vos lo haces como una parte de tu construcción autobiográfica. Es lo que hablábamos el otro día, yo también tengo mis dudas, por ejemplo con los diarios de Chiver, donde él se toma la ginebrita a la mañana temprano, después va a jugar con los nenes, después tiene un amante, y no dice nada, ¿no? Y sus cuentos y su literatura está súper alejada de eso, ¿no? Siempre pero los dejó Chiver. Ese es el gesto, ¿entendés? Si vos sabés que nadie puede enterarse de eso y necesitas de escribir, porque esa es otra pregunta, ¿por qué uno hace eso? ¿Por qué escribís más de lo que ya escribís? Porque necesito, ponele, puede ser, ¿no? Alan Pauls dice, bueno, hay muchas razones para llevar un diario, ponele. Pero después, bueno, lo que más, si no querés que tu mujer tarde o temprano, tus hijos se enteren que vos te tomabas una ginebra a la mañana y a la noche tenías un amante, digamos. Y los diarios de Chiver son como muy paradigmáticos como diarios de escritor. Ese es el gesto que nos permite a los lectores decir, bueno, algo acá, quizás inconscientemente sabía que tenía, o sea, hay algo que te dice en tu cabeza allá en el fondo. Stephen King diría una idea que te rasca desde abajo. Quizás alguien vaya a leer esto, y esto tiene que ver con que yo soy un escritor y que esto lo estoy escribiendo en este formato que es el diario, que bueno, tiene sus particularidades. Ese es el gesto que yo interpreto desde afuera. Nunca me puse a pensar que pasaría en lo personal. Quizás también querría volver después de muerta, seguro, o algo así, o viste. Pero bueno. Bueno, es materia de un cuento, material para un cuento.
Me parece que llegó el momento de presentar Amiga Fantasía, que decís, ¿vale? Sí. ¿Querés decir algo vos primero o...? No, empezá vos. Bueno, yo tenía unas preguntas para Analía. Este libro, bueno, que ya me parece que hay varios comprados acá. Vi que estabas firmando, te vi firmando. Yo tengo unas preguntas, Analía, para hacerte. Bueno, creo que algo de esto te pregunté hoy, pero vamos a ver si no vamos a la otra. En tus libros siempre hay una mirada de parte de los narradores que es de extrañeza, siempre sucede dentro de lo cotidiano, una niña que escucha los pensamientos de los demás, una transformación como de realismo mágico, el tiempo trastocado. Los relatos están habitados por la tensión en ese plano, además de cierta percepción que suma a la atmósfera, y voy a decir algunas frases que están tocadas por lo fantástico. Aparte hay dos relatos que son de ciencia ficción. Trabajás también con la ciencia ficción. Voy a leer dos pequeñas frases que están enranecidas, así. Todos teníamos un animal enloquecido al lado nuestro, pero es como que marca la tensión, lo fantástico marca la tensión en todos tus relatos, aunque no sean fantásticos. ¿O será que yo como lectora lo voy pensando ya en esos términos? Otra frase: le parecía que tenía un secreto que no podía explicar ni compartir, como si se estuviera limpiando de un cuerpo para hacer salir otro. Bueno, ¿cómo se logra esa mirada? Pensaba preguntarte cómo se entrena, sucede después de mucha lectura, porque además en Latinoamérica o en el castellano rioplatense tenemos a Felisberto Hernández, tenemos nuestra línea de fantástico, es bien de acá, tenemos a Cortázar, está lo cortázariano. Bueno, ¿cómo haces? Sí, el Cortázar para mí, sobre todo en la facultad, yo empecé con Poe en ese lugar, muy chica, en la biblioteca también, retomando esto del lugar puro donde uno se sacude y tiene todo alrededor, que son las bibliotecas públicas. A mí me dejaban, de tanto ir, de esta voracidad que compartimos seguramente con muchos de los que están también acá de la lectura, me dejaban en una pedagógica entrar así y sacar lo que yo quisiera, y bueno, para mí era mágico eso. Y también lo ligo brevemente con el trabajo de Vale, porque a mí me interesaba, yo quería saber cómo vivían los que escribían, entonces leía biografías. Y los que pintaban, por ejemplo, me acuerdo alucinada por una biografía de Van Gogh, o las cartas a Theo. Y en el inicio mucho Poe, después mucho Cortázar en la facultad. Y en realidad, que fui escamoteando, mi papá era evangélico, entonces yo tengo esa mirada, yo creo que la he revisado en análisis, para escribir y demás, como soy muy amiga de las otras realidades, lo dije recién, me es algo común, no me dan miedo, no me generan rechazo, ni el terror, ni las realidades paralelas, no soy una conocedora, no tengo un respeto, o sea, no soy habitué, no he ido a hacer consultas con medium, no hago esas cosas. Escribo sobre eso porque me parece básicamente que la realidad no me cierra. Entonces me escapo de ese lugar. Y pienso que ese lugar es el mismo de la lectura también. Esa escisión que hace uno en el momento de leer, yo vuelvo a retomar para la escritura ese lugar. Generalmente sí, claro, son personajes que no aguantan la realidad. Por suerte en estos últimos cuentos no la aguantan y pueden decirlo también. Yo me divertí mucho escribiendo estos últimos cuentos. Yo les digo personajes patéticos, pero porque yo, qué sé yo, no sé, uno es así también. O sea, crees que estás haciendo algo, pero también pensás que lo harías de otro modo. Ese es el lugar que me interesa para narrar. Y en ese, sí, la incomodidad.
Entonces, también siento la escritura como una especie de lucha. Ahora últimamente me siento mucho más cómoda, porque, qué sé yo, no sé, son un poco los años o lo que sea. Me permito jugar con estas visiones sobre los personajes. Sí es cierto que cada época que yo viví puedo asemejarla a alguno de mis personajes y no sé, a mí las crisis me encantan. No es que vivo bien en las crisis, digo que las crisis nos permiten, o no, económicamente no, pero creo que nos permiten abrir otra cosa. Hay que salir del agujero interior, como sea. Entonces, en mi caso es escribiendo y muchos personajes tienen una bifurcación que después vuelve a sus vidas de alguna manera. Siempre me fascina eso, no veo a las personas como únicas, no, me es imposible ver eso. Pero bueno, no escribo realismo quizás por eso. Otra pregunta y después le dejamos a Valeria. Hay un cuento en este corpus que se llama La diferencia. Me llamó mucho la atención no solo por la forma en la que irrumpe lo extraño, sino por la manera de desanudar la trama en el final, o ahí casi al final, algo que es muy difícil usando la primera persona. ¿Nos puedes contar cómo lo trabajaste? Bueno, sí, hay una pareja, en La diferencia hay una pareja que se muda a la casa de una tía y para evitar pagar el alquiler, para no pagar el alquiler. Y eso tiene un costo, mucho costo. Se evita ese costo, es algo de esa cosa cotidiana que lo hacemos, lo hemos hecho muchos de nosotros. Me mudo a lo de mis viejos porque vuelvo a este tema de la crisis. Me mudo porque, bueno, no puedo pagar el alquiler. Bueno, ¿qué hace esa pareja? ¿Cuál es la diferencia? Que de ahí el título, entre vivir con la tía sin pagar alquiler o vivir pleno en lo que, sí, como sea, sin ese otro costo. Y bueno, nada, el final es un final relativamente inconcluso. Se sugiere que explota todo, que el personaje se va y decide, me separo, me voy con mi hijo a la mierda. La diferencia hizo que empujara otras cosas del personaje. No sé si te referías a eso en el final. Sí, yo también vi algo de locura en el personaje que no se podía ver porque estaba en primera, pero que se ve, irrumpe cuando la chica se instala en otra casa con el hijo y pide que se callen porque el bebé está durmiendo, y ahí decís, pero está desquiciada. También, claro. Entonces en primera es muy difícil trabajar ese cuento y cómo lo cerraste. Quizás no te das cuenta, Nelia, pero me parece muy impresionante. Ahí sí recurrí, sí. Yo me acordé de los cuentos infantiles maravillosos, hice relación directa con Ricitos de Oro, que es la que se va a vivir a la casa de los osos, y prueba, qué linda camita, qué linda, y me quiero quedar a vivir acá, no con mi familia. También Acá al me principio gusta. se mencionaba Hansel y Gretel. Sí, ¿no? también. Ella le dice al Hay marido, algo vamos a ir, me siento como si estuviéramos yendo a la casa de caramelo. Exacto. Sí, vamos por el dulce, pero Tiene sus costos. exacto, sí. Y sí, quizás el cuento intuitivamente, no lo había pensado, pero intuitivamente hay algo de lo maravilloso que en realidad es un cuento realista, pero con este doblez del personaje. Sí funcionaron eso, ahora que me lo preguntas, funciona la referencia y pero no lo pensé como un plan, hubo bueno, ella está haciendo lo que Ricitos de Oro, me quiero quedar acá colocada, no allá. Acá estoy bien. Yo siempre estoy en dificultades, por más que trabajo de esto también,
en hablar de libros, digamos. Me cuesta un montón hablar de libros. Cuando leí este libro, me había gustado, pero bueno, a veces me quedo ahí en el bloqueo de decir, me gustó una cantidad y no sé por qué, así que pensé en eso. Pero también detecté algunas cosas. Una de estas cosas es esta, para que ustedes sepan, el libro del cual estamos hablando, Amiga Fantasía, son 9 cuentos, ¿no? Tienen temáticas diversas, o sea, no podríamos decir que hay una línea que los una a todos, pero sí hay una especie de mirada, ¿no? A pesar de los distintos géneros, hay cuentos realistas, de ciencia ficción, puede ser también fantástico, pero a mí lo que más me impactó es como hay unas, para empezar, esta cosa de que es verdad que todos somos potencialmente otros, es decir, yo vivo esta vida, hago esta cosa, hago este trabajo, hijos, la casa, bla, bla, pero mi cabeza también va por un montón de otros lados, ¿no? Y eso se puede traducir en acciones o se puede quedar solo en el orden de lo que pasa en tu cabeza. Me hizo acordar, hay un texto de Piglia que se llama Tesis sobre el cuento, no sé si ustedes lo conocen. Sí. Piglia dice que en el cuento policial clásico hay siempre 2 historias. Una la que se está narrando, pero hay otra que va por debajo y al final irrumpe y ahí es cuando vos ves quién había cometido el asesinato, cómo se resuelve y todo cuando se cruzan. La impresión que me da de los personajes de Ana es que tienen esto, ellos van por acá, pero también hay algo que va pasando por abajo y que posiblemente irrumpe al final, ¿no? Eso es lo que a mí me pareció. Y después, bueno, otra cosa que me encantó es que se hable de los 90, porque yo también fui joven en los 90. Esto es lo que yo había pensado, ¿no? Cuando terminé de leer el libro de Ana, pensé, si me gustó, inclusive lo leo en mi casa, leo en voz alta, ¿por qué, no? Entonces me di cuenta que de los libros que a mí me gustan, de los textos literarios que me gustan, hay como tres cosas que a mí me gustan de un libro, 3 cosas posibles. Me gustan algunos libros porque parece que te hacen el mundo más grande, o sea, porque te muestran algo que uno no conocía. ¿Viste? Como cuando lees, por ejemplo, Las malas de Camila Sosa Villada, eso me pasó, no sé si a ustedes les pasó. Sí. Como que el libro te está mostrando algo que vos de verdad no tenías forma de conocer si no fuera por la literatura. Hay otros que me gustan porque te hacen vivir algo de nuevo, es decir, porque es como que te llenan de sensaciones por todos lados, que ya conoces, que alguna vez conociste y quizás te olvidaste, o que te podés imaginar porque son parecidas a las que te pasaron a vos. Y hay otros que me gustan, quizás no tanto por el argumento, sino porque tienen una voz que no podés dejar. O sea, es como un ritmo que te va llevando y llevando. Me pasó, por ejemplo, con Stoner de Williams, no sé si lo no, está esto. Es como decir, bueno, no importa tanto el argumento pero sí esta voz, ¿no? Como los textos de Marguerite Duras, bueno, pueden ser miles. Lo que me gusta de estos cuentos es que en todos los cuentos, en todo el total que es un libro, aparecen las 3 cosas, ¿no? Aparecen cuentos que por ahí tienen ese ritmo que te va llevando. También aparecen estos que me hacen acordar a cosas, los de los adolescentes. Me encantó. Les quiero leer un pedacito. El último, que le da nombre al volumen, que se llama Amiga Fantasía, es justamente una especie de diario, ¿no? De una chica que empieza en el 90, termina por los 2000, en donde ella no pone fechas, solo pone 1990, y realmente me hizo vivir esa adolescencia fuerte otra vez y me pareció genial, fue muy refrescante, con todo lo bueno y todo lo malo de ser adolescente en los 90, ser mujer y vivir acá. Porque también es otra cosa esta que quería mencionar, que estos cuentos, por más que quizás no se mencionan en lugares específicos, sí, yo lo siento como muy locados, o sea, muy situados, ¿no? Pero está el bar de pescadores, sí, hay recorrido de ciudad. Breves referencias sí. Que quizás no se nombran de manera directa, pero sí. Sí. O de manera, sí, con otro nombre. Pero sí los recorridos que hacen. Exacto. Eso sí, y las prácticas. Exacto, eso, uno se da cuenta, vos estás acá, digamos, estamos acá, ¿no? Hay, en Amiga Fantasía, hay un epígrafe de Bowie, y en la primera entrada del diario ya está en una fiesta, y dice,
El final del recital, ¿no? Fue increíble. Terminaron a coro y bailando un ritmo tribal, invitando al público a una fiesta. Chau, locos, war is over, dijeron. Arrojaron el micrófono sobre el escenario y desplegaron una bandera que decía, estamos vivos, y abajo todos aullamos bajo esta última bendición. Yo sentí como el deseo irrefrenable de no separarme nunca de esa masa. La multitud se abría y se cerraba y mecía mi cuerpo hacia atrás, hacia afuera y adentro, en un movimiento absorbente, la sensación de estar sostenida por los demás cuerpos, una red que me movía y también me sostenía, una red agujereada que podía romperse en cualquier momento, una sensación nueva, nada seguro, algo seguro. Era hermoso y demoledor por ese instante, las voces, las respiraciones, los alientos cargados de júbilo, algunos besándose, otros saltando, otros mecidos. Todos nosotros, jóvenes en éxtasis, autorizados a la felicidad. Cuando leí eso me pareció como volver a otro momento y yo pensaba, eso, me siento ahí también porque estuvimos ahí también y me encanta esto por esto, y también pensaba cómo Ana vive acá en este texto donde yo también ahora me estoy parando, pero también acá, digamos, ¿no? Y cómo esa especie de disociación que los personajes tienen también son necesarias en un escritor, porque la práctica escrituraria te hace estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay un escritor que quiero muchísimo, que es Alfredo Di Bernardo, de acá de Santa Fe, que él nos decía cuando éramos chicos, íbamos a un taller con él de literatura para jovencitos, y él nos decía, el escritor es como una antena, que percibe, que escucha todo, lo mismo que vos, pero de otra forma. Entonces, me interesaba mucho poder conversar sobre cuáles son los ecos de esta vida tuya de ahora, digamos, que te traen para poder escribir algo que realmente nos para en otro lado, y que eso a mí hace que me encante, ¿no? Como poder pararme en otro lugar y la suspensión total de la realidad inmediata para poder entrar en un libro y de repente literalmente verte en ese concierto, ¿no? De como cuando veíamos a Patada de Elefante o cosas así. Acá tengo. Pensaba a la vez, ahora se activa mientras yo estoy escuchándolas, también hay una especie de emoji mío que está como reconstruyendo. Lo vi cuando hicimos, acá está el editor Lucas Mercado de Sobre Libros, cuando hicimos la última corrección, yo me di cuenta que muchos de los cuentos también tienen, no es buscados, pero bueno, ahora me hago cargo, y me gusta, que hay una búsqueda en el tiempo también. Eso no es nostalgia, no me gusta la nostalgia, por la nostalgia en sí, ir hacia atrás en el tiempo y traer un momento para el personaje, sino que yo convivo con esos lenguajes. Quizás esa, no sé, qué sé yo escribía, ahora voy a seguir en pausa, y hay una cuestión de lo que dice Bernardo, uno es como un medium. En mi caso es así, nos pasa a todos los escritores, algunos más, otros menos, de lenguajes y de qué quiero contar acá. Bueno, quiero contar esa efervescencia. ¿Cómo la cuento? No sé, yo trato, ponele, cuando doy clases, de no olvidarme que fui adolescente y que estoy ahí. Yo sigo estando sentada ahí donde están mis alumnos. A veces me sale mejor y a veces no. También estoy acá y en un lugar de orden. Las dos cosas. Con la escritura me pasa lo mismo. Me afecta en el sentido de la comunicación. Estoy en ese lugar a la vez. Estoy ahí, estoy acá, y me es común hacer eso. Me parece algo que puedo usarlo en muchas de las prácticas de mi vida. No sé, lo veo a mi hijo y trato no trato de impostar, sino que él es niño, yo no. Yo lo guío, si se quiere, pero fui niña. Esa disrupción la tengo constantemente, quizás es eso. En la mía fantasía la idea era contar una adolescencia hacia la adultez. Que algunas cosas son mías, pero dije, ¿cómo se puede? Esto va a ser una novela, sino una novela
Una novela también, otra cosa que me di cuenta, no lo hablamos con Lucas, que después de releer todo esto, es un homenaje, me di cuenta, de un homenaje a las novelas de amor que leía mi vieja, que cuentan una vida, las de Daniel Steele, las de especialmente esas que mi mamá tenía mucho, las de las protagonistas que les pasan muchas cosas físicas y mentales y están resolviendo todo el tiempo, totalmente relegadas, como lo fue Stephen King y después recuperado. Por eso el terror también tiene esa posibilidad del doble. El tiempo, ¿cómo cuenta uno una adolescencia? No sé. No podía hacer una novela y con lo que tenía lo organicé mediante años, si se quiere, estratégicamente. Ese sí fue un plan de escritura, años. Pero yo quiero decirte algo también de esta lectura de Amiga Fantasía, que hay muchas historias de adolescentes y de el primer encuentro sexual, la sexualidad en nuestra cabeza, el inicio, el conocimiento del cuerpo. Hay mucha escritura de iniciación, es como que podría ser una novela de iniciación, todos estos cuentos como los cuentos de Walsh, por ejemplo. Como una novela de iniciación lo veo, que ese es un hilo conductor también, si bien hay algunos relatos en donde aparecen personajes ancianos, adultos, ancianos, pero creo que le gana el descubrimiento adolescente. Sí, también iniciación o sea, algunos cuentos de este libro no son, los personajes no son adolescentes, los protagonistas, pero sí están en esas crisis que efectivamente, como diría mi madre, después te dejan más fuerte, ¿no? Una vez que las atravesás y que suponen cierres. El primer cuento, por ejemplo, el de la diferencia también, me parece como llegar al límite, que explote y que después, bueno, también lo que conversábamos nosotras es esta cuestión de la voz, que queda siempre un resabio de silencio de lo que no se está diciendo, que es muy fuerte. Eso me parece muy interesante y muy atractivo en estos cuentos, ¿no? Pero sí, como que son muchos inicios diferentes. Eso está bueno. Es una lectura posible. Igual no creo que lo que nosotras te estemos diciendo a vos se te haya ocurrido de primera, pero eso está bueno hablar con los lectores, digamos. En mi caso no. Descubro muchas cosas después. El amor está presente en todos, la adolescencia, las crisis, incluso en el de la madre, que ya es muy vieja, que es uno de los de ciencia ficción, que ve a su hijo, no sé, la IA, leí una noticia de la IA que, bueno, está, no sé, se necesita mucho frío, mucha agua, quién maneja todo eso en la Patagonia, los nuevos trabajos, los trabajos hacia los que van los adolescentes ahora, y yo imaginé a León apretando un botón y dije, ¿qué lugar va? Yo sé qué lugar va a tener él en ese cuento, no él, ese personaje, el hijo. ¿Qué lugar va a tener la madre viendo ese hijo? Era la pregunta. Entonces ahí yo me escindí. No es la madre escribiendo, es otra madre intentando retener al hijo que se va contento a apretar un botón a la Patagonia, porque es su trabajo y es un trabajo que lo libera. Yo ahí, por ejemplo, tuve que hacer como una especie de, ¿qué sería? Algo para exorcizar el futuro de mi hijo. Eso es lo único que tiene de realidad. Después, mira cómo me mira. Después él va a elegir. Pero también, qué sé yo, en ese cuento es así como, puff, un exorcismo imaginario. No hay nada de exorcismo en ese cuento. No tiene nada que ver con un exorcismo. Es de ciencia ficción. Pero sí, luchar contra una crisis mía. Bueno, una última pregunta y después ibas a leer algo, Analia. Y además, y para cerrar, quiero dar las gracias a cada día del Otro Lado Libros
y a los chicos de Azoe, o no, es un editor, el editor de Azoe, Lucas, que nos saludamos hoy, que bueno, también hizo la publicidad del evento todo el tiempo. Y a Karina, por último, también otra vez. Nos perdimos De su mirada, que tiene mucho para contar. Los cuentos de Karina también trabajan la escisión de los personajes desde un lugar muy rico también, muy divertido. Esto del laburo mental que ahora... Vieron que ahora todos tenemos la carga de la psicología que puso los nombres. Todos sabemos lo que es la carga mental, ¿sí o no? Sobre todo las mujeres. Entonces, eso en el trabajo de escritura en Karina también tiene ese lugar escindido. Sus personajes femeninos viven otras vidas, intentan resolverlas de múltiples modos. Para hacer una referencia de una escritora que acá el Dani tiene los libros y se los recomiendo ampliamente, como también el libro de Viviana Bernadó, que están por Nudista, que además tiene ese nombre tan hermoso que se llama Aquello era el cielo, y son cuentos cortos, hermosos, muy precisos, algo que yo no puedo hacer, muy precisos y parece que te empujan hacia un lugar de incomodidad también, que a mí me gusta. La precisión te empuja hacia un lugar de incomodidad, no quedas igual. Bueno, gracias. Y tenemos los libros de Gori también, con los que trabaja Vale. Sí. Los de Gori son esos libros que me gustan porque hacen que el mundo sea más grande, digamos. Siempre te cuenta realidades que no están nunca cerca tuyo. Que están acá también... Creo que todos están acá en el otro lado, ¿verdad? Los de Cari, los tuyos, el tuyo que están ahí y los de Gastón. Todos. Bueno, y al final la pregunta y después la lectura tuya para finalizar. Quería hablar del diario como motor de Amiga Fantasía, que es el último cuento y que también le da título al libro. Aparecen en los otros relatos y en este también los primeros amores, que es esto que hablábamos, cuando todo se estrena, el deseo en la pubertad, el reconocimiento del cuerpo, la sexualidad, el deseo. ¿Cómo se concibe este corpus analía? Porque al final hay 3 cuentos donde vos explicás que hay 3 cuentos que pertenecen a momentos diferentes, como por ejemplo 2020, 2021 y 2024, publicados en distintos medios. ¿Cómo los integras? Pienso para las personas que están escribiendo ahora y que quieren escribir un libro, ¿no? ¿Cómo los integras para que todo resulte tan orgánico? Porque un libro de cuentos no se arma de cualquier manera. Entonces, ¿cómo fue el montaje, si se quiere, como algo artístico? ¿Cómo se llevó a cabo? Y hay 2 o 3 que tienen muchos años, más de 10. Hay uno que se llama Huesitos, que es el más viejo de todos. No me acuerdo de memoria, espérate que miro el índice si lo encuentro. Con esto que puede ser, si hay algo de lo que yo quiero construir con mi escritura como escritora, es que el escribir quizás tiene que ver en mi caso con dejar entrar la realidad cotidiana, eso que estuvimos hablando, la incomodidad. Con un hijo escribo en cualquier lado, entonces a cualquier hora, en cualquier lugar, no tengo una regularidad. Y también me hice amiga de ese sistema en otras. Por ejemplo, no sé, me han dicho, no escribas sobre sueños. Y yo tengo una presencia muy importante de mi realidad con respecto a los sueños. En Azogue también tengo un libro de poesía que está escrito en base a sueños. Por ejemplo, el primer cuento
trata de dar lugar a un personaje que sueña cosas y después no sabe si la realidad es esa o no. Y que se cruzan. Bueno, y se cruza con el sueño de la madre también. claro. Ese cuento nace de un poema que está publicado en otro libro. Yo, qué sé yo, creo en la magia, no tengo un plan, la verdad, sinceramente. Hay ese sueño que aparece en el poema, aparece un personaje que me dice escribí. Entonces yo consideré potente retomar ese personaje y meterlo en un cuento y jugar con eso. ¿Es posible enamorarse de una persona dentro de un sueño? Sí. En este cuento, sí. ¿Se puede ser infiel con alguien en un sueño? Sí. Sí. En este cuento se puede. ¿Te puedes separar a partir de un sueño? Sí. En este cuento se puede. Eso es lo que estoy intentando continuar ahora con mi escritura. Es la primera vez que tengo un plan donde, si se quiere, relativamente consciente, que habla de un posicionamiento acerca de qué quiero decir, integrar las múltiples realidades. Y después los otros, hay algunos muy viejos, como el de los adolescentes, que salió en otro libro, en el final de otro libro, le cambié el nombre. Vos retomaste la frase que decía, todos tenemos un animal, tengo poca memoria. Sí. Todos tenemos un animal enloquecido al lado nuestro. Sí, ahora se llama ¿Cómo seremos sin el fuego? Y bueno, habla de la pérdida de la adolescencia, o no. Después está Buenos Deseos, que es nuevo, Limpieza es nuevo, Los pájaros es viejo, Huesitos. Y llego con lo que tengo, porque mi vida es doy clases, soy madre y escribo. Entonces llego a un momento donde tengo un corpus y bueno, algunos se fueron, los que no entraban dentro de estas múltiples realidades. Cuando llego con algo, veo cómo lo cocino, una comida también, cómo lo presento en un plato. Después lo trabajamos mucho con Lucas. Yo le tiré un ordenamiento, le dije este va, este no va, él me dio su opinión, él es artista plástico y me gusta mucho laburar en la editorial en Azogue porque él tiene la mirada como los de teatro, que te dicen, no, este no va, pero ¿cómo no? No, porque no cierra acá. Listo, ¿se terminó? Y es así, tienen razón. Así que me laburo con el editor, es para mí muy importante. Sobre todo si no vienen de la literatura directamente. A mí me sirve mucho. ¿Puedo decir algo? También esta cuestión, estaba pensando en esto de los sueños, viste, que no escriba sobre... en realidad eso también es algo del orden de lo íntimo, porque es otra lectura posible, esta de este libro me parece, lo que se muestra y lo que yo vivencio o que el personaje vivencia adentro. Hay un escritor italiano, Dino Buzzati, que escribía fantástico y además era pintor, y él decía que él soñaba siempre lo mismo, todas las noches, y que él se volvía a dormir y continuaba. Era un sueño ininterrumpido que le duraba un montón de tiempo. No sabemos si era verdad o no, porque quién sabe qué soñás vos. Entonces, ¿cuánto hay de lícito o no lícito en hablar de esas cosas? Más allá de toda la interpretación psicoanalítica, etcétera, que podemos hacer. Y qué interesante también es, para mí por lo menos, que siempre laburo con esta cuestión de lo privado, lo público, lo íntimo, lo privado, la construcción de imágenes y demás, pensar en esto. Esta disociación de los personajes tiene que ver con una parte externa y todo el mundo interior, que es un montón. Y que a veces, como lo que decía Piglia, a veces todo eso interior que va por debajo irrumpe y bueno, y pasan un montón de cosas que posiblemente en los cuentos de Ana no se digan, pero que están ahí, me parece, ¿no? No sé si te da esa impresión a vos también. No en todos, pero en varios creo que puede ser un hilo conductor. Sí, también el inconsciente, ¿no? Que se juega en los sueños, porque el pasado puede ser el presente también, ¿no? Entonces ese juego
Es muy interesante. Bueno, ahora nos vas a leer para cerrar un fragmento de Amiga Fantasía. ¿Hay cuentos que te gustan más que otros de tu libro? Sí. El primero y el último son los que se llama Amiga Fantasía porque el último es ese, tiene ese nombre. Y el personaje empieza en esa efervescencia del recital, va decayendo y vuelve a subir a la misma efervescencia. La fantasía de la cabeza de todos me interesa mucho. Exacto, se nota así. ¿Cuál es el que publicó? 1993. No era un dios, pero me pareció que sí, porque un resplandor lo rodeaba, como en el poema de Safo. Me parece igual a los dioses ese hombre que ahora está frente a ti sentado. Me quedé sin aire. Olí la estela dulce que iba dejando. Yo volvía a casa a la noche tarde en colectivo después de cursar. Él subió unas cuadras después y se quedó parado cerca de mí. En el fondo, aparecía y desaparecía entre el vaivén de la gente haciendo equilibrio. Doble viaje, adentro y afuera. Un salto en el pecho que me dejó sin pensamiento y con la piel transpirada y la respiración entrecortada. No quería dejar de mirarlo, pero pensaba, si él me mira, voy a sostener su mirada. Llevaba auriculares, movía la cabeza de tanto en tanto. Del CD salía un sonido saturado de rock. Se bajó cerca de casa. Al otro día en la cantina, mientras esperaba para teoría literaria, un amigo me mostró una foto de su banda. Hablábamos de música y yo le leí unas letras y unos poemas míos. Me aflojé por fuera y por dentro. En la foto miré unos ojos que me miraban desde esa foto que me mostraba y el corazón me estalló. Era él y vive cerca de mi casa. Increíble, increíble. ¿Es verdad? Existe. Me derrito. No soy yo y soy yo a la vez, amiga fantasía. Te quiero como si existieras de verdad. Ahí está. Gracias por esta charla. Y bueno, gracias por venir a todos los que han asistido. Hay para tomar y para servirse, para degustar entre todos. Después nos podemos quedar otro rato. ¿No, Dani? Y hay cervezas en la heladera, bien fresquitas. Esto vive